Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo, en nombre de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, quiero daros la bienvenida a esta actividad que hemos preparado con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, ¿no? Que fue el pasado 11 de febrero y que nosotros pues, conmemoramos con esta charla de nuestra compañera de Cristina, a la que le agradezco a título personal y en nombre de la Federación, pues el que se haya brindado a compartir esta actividad con nosotros, organizarla y bueno, ya ser ella, por así decirlo, personificar este homenaje que la Federación quiere hacer a todas las mujeres y a todas las niñas científicas, las mujeres que ya lo son, las niñas que lo pueden, que lo van a ser, a las niñas que lo quieran ser y sobre todo, pues eso, el abrir ese camino y facilitar en todo lo posible el camino para que puedan llegar y para que no se encuentren con más obstáculos de los esperables para cualquier persona. El hecho de ser mujeres o niñas no les suponga ningún hándicap, pues más allá de los que tiene el estudio y el trabajo habitual en la ciencia. Pues, yo quería daros también la bienvenida a aquellas personas que van a ver esta conferencia en diferido en algún momento en el canal de YouTube y agradeceros también que os paséis por él. Y nada más, presentar a la conferenciante, que es Cristina Naya Ribeiro, es profesora de didáctica de la matemática en la Universidad de A Coruña, compañera de Agapema y compañera de la Federación en muchos proyectos, amiga. Juntos pues, hemos colaborado desde una organización de unas JAEM, de actividades matemáticas, de cursos, de seminarios de la Federación y de muchas otras cosas. Creo que compartimos pues, muchos intereses y muchas ideas sobre lo que es estudiar matemáticas y lo que debe ser la enseñanza de la educación matemática. Y nada, y le agradezco mucho que hoy esté aquí con nosotros. Y yo no quiero las presentaciones largas, me parece que lo único que hacen es restar tiempo de lo que es realmente interesante, que es lo que va a contar ella. Y entonces pues os dejo a todos con Cristina y con la conferencia Estudiar Matemáticas, un reto del pasado, de hoy y del futuro, entre interrogantes, que yo espero que nos los desvelen. Vale, pues Bueno, gracias a todos. gracias Julio y gracias a todas y a todos por estar por ahí. Bueno, ante todo quisiera agradecer a la Federación la invitación y confianza para realizar esta intervención, que espero que cumpla las expectativas de todas las personas que me están escuchando durante estos minutos. Bien, según en qué época estudiases matemáticas, ¿no? Te podías encontrar con diferentes retos. Entonces, la intención de esta pequeña charla es que analicemos a continuación desde una perspectiva de género con cierto paralelismo a mi experiencia personal, pero que creo que cualquier persona que haya estudiado esta titulación a finales de los años 90 o a principios de la década del siglo XXI quizás se vea reflejada. Entonces, estudiar matemáticas, un reto del pasado. Uno de los primeros retos que cualquier estudiante se encuentra es saber qué quiere estudiar. Digamos que se centra esa pregunta, ¿no?, en las preguntas que están muy relacionadas con lo que quiere ser de mayor, a qué se quiere dedicar, en qué me gustaría trabajar. Entonces, en este sentido, en cierto modo me siento una gran afortunada porque yo tuve muy claro desde muy pequeña que quería estudiar matemáticas. Siempre me gustaron las matemáticas. Como anécdota os puedo decir que ya, digamos, cuando ya mi carrera profesional estaba encaminada, cuando ya me dedicaba a la docencia en la universidad, vi a un matrimonio vecino que hacía muchos años que no veía, que se habían jubilado y teniendo un ultramarinos cerca de donde yo vivía. Y recuerdo que cuando me vieron, me preguntaron, me dijeron: "Hombre, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿qué tal?", lo típico, "¿y a qué te dedicas?". Y les dije, bueno, pues le comenté qué hacía. Y se alegraron un montón y se rieron al mismo tiempo porque me dijeron: "Mira, tenemos una anécdota contigo que nos pasaba, que una vez que venías, que no recordamos muy bien la edad que tenías, pero que ni siquiera podías levantar la vista más arriba del mostrador de nuestra tienda, que te preguntamos: ¿y qué quieres ser de mayor?". Y tú con rotundidad contestas: "Pues yo quiero ser profesora, pero profesora de matemáticas". Te quedase claro, con lo cual, si pienso realmente qué es lo que me influyó o qué fue exactamente lo que me determinó para que tomara esta decisión,
es que si lo pienso, me gustaban las matemáticas y punto. Ahora, si hago una reflexión un poco en qué tuve o no, si realmente existieron en mí ciertos referentes que pudieron marcar este tipo de decisión, bueno, pues hago una reflexión y digo, bueno, mi etapa, ¿no? Que fue de las últimas promociones que cursaron la EGB. Pues en los inicios de esta etapa tuve maestras que me dieron clase y que, bueno, no la recuerdo ni para bien ni para mal, simplemente que creo que me las hacían entender de una forma clara. Luego sí que recuerdo en la última etapa de GB, sobre todo sexto, séptimo y octavo, sí que había un docente que me dio los 3 años que sí que me las transmitía de forma muy clara, pero realmente quien creo que me pudo haber marcado un poco fue una docente que me dio clase en bachillerato, donde ella, digamos, rompió todos los estereotipos de una persona docente, porque recuerdo que me costó muchísimo entender la comprensión bien de cómo ella explicaba y cómo ella distribuía sus clases, porque una de las cosas que más me sorprendió es que ella llegaba a clase sin nada, es decir, no tenía ningún tipo de libro, ni material, ni nada, solamente llegaba, no nos dejaba copiar, simplemente nos decía, por favor, escucharme, discutíamos, ella explicaba, a veces utilizaba algún tipo de material tal, y luego los últimos minutos de la sesión decía, bueno, ahora podéis coger las libretas y copiar lo que yo vaya redactando con las ideas de las propiedades, definiciones que daba. Entonces, posiblemente, quizás, ella es la que me pudo haber un poco marcado. Vale, entonces, pensando, digamos, cuando le comenté que tuve ocasión, ¿no? De cuando tuve más confianza con ella, de que me gustaría hacer matemáticas, ella se sorprendió y me dijo, ¿seguro que quieres estudiar matemáticas? Y yo, claro, dije yo, sí, claro, porque me lo voy a poner en duda. Porque ella me dijo, bueno, tienes que estar muy segura de que quieres estudiar matemáticas porque es una carrera dura y además que no vas a ver ni un solo número en la carrera. Pensando de que yo, bueno, es que exageraba, ¿no? Pero realmente cuando llevas unos meses o quizás ya solo unas semanas en la titulación, sí que ya pensé, pues cuánta razón tenía. Pero bueno, que nunca me arrepentí de esta decisión. Luego, otro de los retos, ¿no? Que digamos que cualquier estudiante se pueda encontrar cuando tiene decidido realmente qué quiere estudiar, es la nota de acceso, ¿vale? A la titulación. En aquella época, cuando yo tuve que realizar esta prueba, creo que además esta situación duró bastantes años después, si no recuerdo mal, hasta el año 2014-2015, ¿vale? Cuando esto empezó a complicarse, no había nota de corte de acceso, es decir, una vez que superabas la selectividad, tenías garantizada una plaza en la licenciatura de matemáticas, que en Galicia la única opción de estudiarla era en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces allí fui yo, accedí a la universidad en el año 96-97 y estudié allí hasta el curso 2001-2002. Aunque luego realicé el doctorado, simplemente que ahora en esta pequeña intervención voy a centrarme solo en los estudios de licenciatura. Tengo el recuerdo, que además lo he compartido con compañeras y compañeros de promoción, de un comentario de un profesor en primero de carrera que nos decía, bueno, ¿cómo me voy a acordar de todos los estudiantes que tengo si ya solo en esta materia de topología estáis 195 matriculados? Es decir, que tengo el recuerdo de que el primer año de carrera éramos una barbaridad, porque éramos 5 grupos, donde 3 tenían horario de mañana, de 9 a 2, y otros 2, como me pasaba en mi caso, teníamos horario de tarde, de 4 a 9, ¿vale? Pero también, además, observábamos un cierto abandono, porque yo recuerdo que la presencia y la asistencia a clase antes de Navidades y después de Navidades era un mundo antes y después, es decir, más de los 2/3 de mis compañeros y compañeras que cursaban la titulación desaparecían, no volvían a las clases. ¿Esto por qué puede ser debido? Bueno, podía ser debido porque posiblemente no era la primera opción, porque como muchas de las carreras en septiembre, bueno, ya muchas en junio cerraban plazas, como ocurre igualmente actualmente, pues posiblemente como a lo mejor suspendían y no podían acceder a otro tipo de titulación en septiembre, pues entraban en matemáticas. O realmente veían que no les gustaba, porque las matemáticas que se estudian en bachillerato y hasta esa etapa no tienen nada que ver con las que se estudian en la titulación. Y era una carrera dura, ¿vale? Yo creo que sigue siendo. Además, cada vez que
Vamos avanzando en los cursos, también la presencia de estudiantes se disminuía, que se reflejaba ya por la percepción que nosotros veíamos, sino también porque las clases en los primeros años de carrera eran las más capacidad, ¿vale? Y después ya en el segundo ciclo, es decir, en cuarto y quinto de carrera, las clases se impartían en clases muy reducidas, donde yo creo que el máximo de capacidad de esas aulas eran sobre 40 personas. La percepción que tenía si éramos más chicos o más chicas estudiando, pues realmente posiblemente la asistencia a clase creo que éramos más chicas, pero no había grandes diferencias, no, nada significativas. Y después, cuanto más íbamos avanzando en los cursos en la especialidad, sí que notabas que había especialidades donde la mayor presencia femenina estaba, por ejemplo, pues en la estadística, en aplicada, que fue la que hice yo, más o menos éramos a la par, éramos bastante número de mujeres y de hombres, y ya donde sí que también había muchas diferencias era en, digamos, en puras, donde generalmente era más presencia de hombres y donde además estaban los mejores expedientes académicos, y después lo que se llamaba la parte más, digamos, generales o mixta, digamos, donde la gente no hacía una especialidad concreta, sino que hacía materias de todas las especialidades, pues sí que ya había mayormente presencia femenina, porque posiblemente, como la principal salida en aquella época era la docente, bueno, pues posiblemente, ¿no?, es donde más nos veíamos reflejados. Entonces, esta percepción, digamos, de estos datos que nosotros teníamos, si ahora nos vamos a los datos reales, era la misma percepción que en ese momento nosotras estudiábamos. ¿De cuando estudiamos? Pues vamos a verlo. Entonces, agradeciendo un poco a la Universidad de Santiago y en particular a la decana Elena Vázquez por facilitarme estos datos, podemos ver el número de alumnado matriculado y del número egresado por sexo en la época en la que yo estudié en la facultad. El año al que accedí a la facultad éramos 1.182 matriculados, donde un 64% eran hombres y el 36% eran mujeres. Podemos observar que el alumnado matriculado durante esos años que he estado en la facultad desciende estrepitosamente, que ya anunciaban esos años duros siguientes que pasó esta facultad, cuando casi no encontraban alumnado de nuevo ingreso. Paradójicamente, el alumnado egresado va en aumento, como un crecimiento casi al doble, ¿vale? Como se puede observar en el gráfico. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Bueno, está claro que el volumen de alumnado matriculado era alto, pero había también muchísimo abandono, sobre todo que se acentuaba en los primeros cursos, ¿vale? Dado que, como he ya comentado, esa percepción, ¿no?, de que cada vez que íbamos cursando, pues el número de matriculados debía disminuir, porque además el destino de impartición de las aulas era más, en aulas más reducidas de espacio, ¿vale?, de capacidad. Y luego, prueba de ello también es que este gran número de alumnado que entró en mi año y que posiblemente en años anteriores también fuese alto, ¿vale?, hacen aumentar que el número de egresados a partir del año 2000, porque es estimadamente a partir de esos 5 años cuando la gente que entró en los 5 años anteriores empieza a titularse, ¿vale? Y además, como teniendo en cuenta que la titulación, la media de obtener el título era muy superior a los 5 años de duración, bueno, pues claro, se reflejaba más tardíamente. Vale, también es bueno señalar, como afirman muchos estudios e informes, que aunque la presencia en personas matrículas de las mujeres no es mayoritaria, dado que ronda en estos años entre el 36,12% y el 39,1%, como se puede ver, cuando nos fijamos en las cifras del alumnado egresado, veis que eso se invierte. Las mujeres son mayoría, entre el 59,48% y el 70%. ¿Vale? ¿Esto cómo se puede interpretar? Pues posiblemente a que nosotras tenemos más claro lo que nos gusta y por ello no abandonamos. Puede ser, pero nada nos lo puede garantizar. Más en relación al profesorado, ¿vale? Porque no estoy segura si ya lo he comentado anteriormente, pero mi percepción, y como había reflejado en la diapositiva que mostraba, yo tuve muy pocas referentes femeninas en darme clase. Creo que en los años en que estuve en la carrera, creo que me dieron 4 profesoras docentes en la titulación. Entonces, ¿qué pasaba? Eso refleja
la cantidad de profesoras mujeres que había en la facultad. Bueno, pues durante esos años se observa que había en torno entre el 25 y el 28% la tasa de mujeres de dicho porcentaje. Vale, este porcentaje puede variar, bueno, si o estudiamos o lo analizamos por especialidad, pero porque aumenta, como dije, en que hay más profesoras, a lo mejor en aquella época, no sé si ahora se reflejaría así, puede ser que sí, en especialidades como estadísticas, ¿vale? Y matemática aplicada que en otras. Pero, ¿por qué este dato, ¿vale? Ese, digamos, número de mujeres que había, que luego además cuando estudié el doctorado vi que a veces hasta eran en ciertas especialidades mayoría, ¿por qué eso no se reflejaba, digamos, en la titulación? ¿Por qué no percibíamos que había más mujeres? Bueno, ahora sabiendo un poco cómo funciona el reparto de la docencia, ¿no? De lo que se conoce como el POD en la universidad, claro, ¿cómo se reparte la docencia que tiene encargada un departamento? Pues se reparte teniendo en cuenta la categoría profesional y la antigüedad en el puesto. Y conociendo un poco la tradición académica de las universidades españolas, la mayor presencia era de hombres, con lo cual eran ellos quienes elegían dar clases y dónde las querían dar, y posiblemente mayoritariamente elegirían, supongo, dar clase en la propia facultad, y el resto lo iba quedando pues las docencias que tenían en otros centros educativos, ¿vale? En otras facultades, como podía ser docencia en química, ingeniería informática, ingeniería química o biología. Bien, también me gustaría mostraros un estudio que se realizó durante esos años por el interés de la facultad por conocer de primera mano la situación de la inserción laboral de sus licenciados y licenciados, con la intención de que sirviera de guía a su alumnado y de ayuda en la toma de decisiones sobre reformas en la docencia y en el plan de estudios, viendo un poco esa reforma anunciada del Plan Bolonia, y luego también porque veían, claro, en peligro la facultad porque no entraba alumnado nuevo. Entonces, ¿qué se recogen esos datos? Que se realizaron sobre los egresados de los años 97, 98, 99 y 2000. Contestó a esa encuesta un 66,24%. Vale, ¿y qué reflejaba? Bueno, pues se refleja que había un panorama laboral muy atractivo, es decir, los egresados de esta titulación de licenciatura en matemáticas desconocían el desempleo prácticamente. Se ve una tendencia ya al cambio de la salida profesional, es decir, que aunque mayoritariamente todos se dedicaban a la enseñanza secundaria, ya se notaba mucho empleo en equipos interdisciplinares de consultoría, informática, programación o simulación de procesos. Vale, y una de las cosas que los egresados a los que se dedicaban a la docencia es que echaban de menos falta de conocimientos didácticos, ¿no? Que decían o que recogían en la encuesta que sería una propuesta de mejora para la renovación de los planes de estudios de la titulación. Bien, además, también en relación a estos años, quería destacar, ¿vale? Teniendo en cuenta los datos recogidos en la memoria para la solicitud de verificación del título universitario de la Universidad de Santiago de Compostela del grado en Matemáticas, lo que sufrió la facultad durante estos años, dada la estrepitosa bajada del alumnado de nuevo ingreso, llegando, fijaos, incluso a años a solo incorporarse 56 personas, 57, 55, ¿vale? Pensar que es la única facultad de toda la comunidad gallega. Vale. Esto, en cierto modo, también lo experimenté porque fue durante los años que estudié el doctorado en dicha facultad. Y lo que esto fue un motivo de empezar a realizar muchísimas campañas de captación de alumnado con diversas iniciativas. Por ejemplo, numerosos profesores y profesoras de la facultad iban a los centros educativos a dar charlas para fomentar el conocimiento de la titulación y mostrar sobre todo que eran unos estudios donde casi no había paro en los egresados y que se podía además obtener esos datos mediante estudios como el que os acabo de presentar, pero también otros estudios que estaban motivados por la NECA, como este que tenéis aquí reflejado en la imagen. ¿Vale? Bueno, esta es la situación, digamos, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago. Pero, ¿qué pasaba en el panorama nacional también en estos años? Bueno, pues según datos obtenidos del Sistema Integrado de Información de Universidades, que se basan en la base de datos del Ministerio de Educación e Información,
Se puede observar la evolución del alumnado matriculado en las titulaciones de matemáticas entre los años 1996 y 2014, donde se aprecia que no hay grandes diferencias entre sexo, ya que nos estamos moviendo en valores porcentuales entre el 40, ¿no? 39,8 creo que era, y el 60,2%. Señalar también que la matrícula del alumnado subió en plena crisis económicas, como podéis ver, entre el 2008 y 2012, posiblemente como efecto de las campañas sobre las salidas profesionales de esta titulación de bajo índice de paro. Además, también se observa una tasa porcentual de mujeres matriculadas que ha descendido en relación al de los hombres desde el año 2006 y 2007, ¿no? Teniendo su máxima diferencia en el curso 2014-2015, que creo que es sobre un 60,1% de hombres contra un 39,9% de mujeres. Dato que, si sigue avanzando a este ritmo, puede en cierto modo llegar a ser preocupante. Mientras la tasa porcentual de egresados, ¿vale?, las mujeres siempre se han mantenido por encima hasta el curso 2012-2013, fruto posiblemente de ese declive de la tasa porcentual de nuevo ingreso de mujeres en la titulación que se percibe a partir del curso académico 2006, 2007 y 2007-2008. Bueno, 2009 también. Y luego no tenemos datos, ya veis que faltan aquí datos de los nuevos ingresados porque no se han recogido en esta base del ministerio, no sé exactamente por qué. Vale, por lo tanto no podemos ver cuál es la tendencia que hubo durante esos años, pero es un momento donde coincide con la renovación de la planificación de estudios universitarios, es decir, con la entrada de la reforma del Plan Bolonia en el sistema universitario español. A partir de esta fecha, la recogida de datos registrada por el ministerio cambia, ya que se agrupan las titulaciones de matemáticas y estadísticas y los datos se presentan de otra forma. Entonces, esa continuidad de datos, que os las presento en este nuevo gráfico, ¿vale? Vemos que se sigue viendo el avance de estos últimos años hasta hoy en día, ¿no? Se puede observar que no hay casi cambios significativos en su tendencia, siendo la presencia de matriculados, egresados y de nuevo ingreso superior en hombres que en mujeres, bajo ese marco muy cercano entre el 60% y el 40% en matriculados, ¿vale? Parece que se presenta una reciente estabilidad porcentual. Bueno, y de todas formas se observa que la brecha ha ido aumentando ligeramente en los últimos años. Bien, también datos obtenidos de esa misma base del Ministerio de Educación y de Formación, ¿vale? Si tenemos en cuenta solo a partir del año del curso 2010-2011, que es en aquel donde se imparte por primera vez los nuevos planes de estudios y las titulaciones de grado en matemáticas, ¿vale? Se obtienen estos incrementos, fijaos. Estas cifras manifiestan que la integración de los planes de estudio universitarios españoles a esta nueva adaptación del espacio europeo, pues ha favorecido el ingreso del nuevo estudiantado en matemáticas, tal y como reflejaba ya con menos datos en el libro blanco también de las matemáticas que se publicó en el año 2020. También es destacable la recuperación del alumnado de nuevo ingreso, aunque la tasa de abandono parece que mejora, pero aún así sigue presente. Luego también habrá que ir observando qué pasa, ya que en el alumnado de nuevo ingreso la brecha entre géneros parece que va oscilando entre un 40% de mujeres frente a un 60% de hombres, cuestión que no pasaba en estos estudios en los años anteriores al curso 2007-2008. Y entonces ya con estos datos, bueno, pues ya nos vamos acercando, ¿no?, a las fechas de hoy. Es decir, estudiar matemáticas, un reto de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy me encontrase con o volviese a ser una estudiante de segundo de bachillerato? Bueno, si fuese estudiante hoy por hoy, bueno, pues tendría ciertos retos. Primero, pensar bien, o si tengo claro que me gustan las matemáticas, fijaos la oferta del grado o de titulaciones universitarias relacionadas con las matemáticas. Ya no es como antes, bueno, está el grado de matemáticas, fijaos toda la cantidad de grados, y no he puesto todos. Vale, simplemente, ¿qué pasa? Que la mayor parte de estas titulaciones, en la mayoría de los casos, están muy relacionadas con el campo de la tecnología y de la computación, ¿vale? Campos que por estadísticas, ¿vale? Igual que pasa también con campos de matemáticas y la física, ¿vale? Son mayoría, digamos, de presencia en esas titulaciones de hombres, perdón.
ya que el porcentaje de presencia de mujeres en estas titulaciones está alrededor de un 30% y está en descenso. ¿Vale? En el curso 2021-2022 también hay que destacar que de las 50 universidades públicas, en 26 de ellas se imparten titulaciones relacionadas con las matemáticas. Es decir, que en cierto modo puedo tener una cierta facilidad de encontrar esas titulaciones porque existe mucha oferta. Y además, territorialmente, hay 15, si no he comprobado mal los datos, 15 de las comunidades autónomas, ¿vale? De las 17 que somos, donde se oferta este grado. Es decir, hay mucha variedad y diversidad de oferta para poder acceder a un grado en matemáticas. Pero también me encontraría con otro reto, que ha cambiado muchísimo a cuando, digamos, nosotros teníamos que tomar esta decisión, y es la nota de corte de acceso para estudiar un grado en matemáticas. Vale, solo centrándome en la facultad donde yo me formé, es decir, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago, tomando como referencia los últimos 9 años, que es cuando se cambió, porque hasta ese momento, ¿vale? Hasta el año 2013-2014, yo podía entrar perfectamente en la universidad simplemente con tener un aprobado en la prueba de acceso. Pero fijaos el cambio y la tendencia hacia dónde vamos. Es decir, la nota de acceso ha sufrido un incremento del 153%. ¿Vale? Pero en general, la situación a nivel nacional es muy similar. Es decir, en pocos años hemos pasado de necesitar un simple aprobado a tener una nota de sobresaliente casi excelente para cursar esta titulación. ¿Cómo ha podido pasar esto? Bueno, quizás la principal razón se justifica por la atracción creciente, ¿no?, que exhibe este grado debido en buena medida a la baja tasa de paro de los egresados y de las egresadas. Además, teniendo en cuenta ciertas tasas que se analizan, como la tasa de eficiencia, tasas de éxito, tasas de evaluación, bueno, ciertas tasas que en los informes de calidad de las universidades se presentan, ¿vale? Se está observando que cada vez hay menos abandono en esa titulación, porque el alumnado se ajusta a sus expectativas en el número de asignaturas a las que concurre, además de que también se ajusta las asignaturas de las que se matricula y aquellas a las que se presenta teniendo en cuenta cuestiones como la pérdida de beca, si no se alcanza un porcentaje mínimo de éxito, y los sobreprecios de las segundas y sucesivas matrículas respecto a las tasas de primera matrícula. Que estas cuestiones, considero, en comparación a nuestra generación, han mejorado muchísimo, ¿vale? Es decir, considero que lo saben hacer mejor. Pero también es destacable, según los datos, que estas cuestiones han mejorado sobre todo en hombres. Es decir, son ellos quienes realizan una selección más rentable, ¿vale? En comparación con los datos relacionados con las mujeres. Bien, pero sobre todo, uno de los mayores retos de hoy es que lleguen, creo, a elegir estudiar matemáticas. Según los datos de encuestas y estudios, no se observan grandes diferencias entre los sexos sobre el motivo de la elección de esa titulación, que son los que tenéis ahí, ¿no? Pues eligen estudiar matemáticas como por curiosidad, por la afición, por el interés, por la pasión, el placer, bueno, la atracción a las matemáticas, ¿vale? La admiración y la fascinación por las mismas, la vocación, bueno, también por el rigor, el gusto y las posibles, claro está, salidas profesionales. Pero también siguen existiendo diversos estudios, prueba de ello puede ser lo que refleja el Libro Blanco de las Matemáticas o Guías para una docencia universitaria con perspectiva de género, que se publicaron, uno en el 2020 y otro en el 2022, que muestran que aún así existen estereotipos que hacen creer a las chicas que están poco capacitadas para materias como las matemáticas y que, sin embargo, están más preparadas para el aprendizaje de otras como biología o la literatura. Además, estos mismos sesgos sugieren que las mujeres sienten que tienen más dificultad que los hombres para la orientación espacial y más facilidad para las relaciones sociales y la comunicación en general. Es por ello que muchas niñas y mujeres no se encuentran cómodas cuando tratan de acercarse a las matemáticas, según lo que reflejan estos estudios. Además, siendo las matemáticas una de las disciplinas consideradas como STEM, ¿vale?, está contando con una proporción más baja de alumnas e investigadoras de todo el ámbito universitario, cuando analizamos titulaciones relacionadas con matemáticas y tecnología, por ejemplo, ya que, como hemos presentado en datos anteriores, ¿vale?, la brecha de género en estas titulaciones es cada vez mayor, ¿vale?, en torno a un 30 y descendiendo, ¿vale?
Teniendo en cuenta este contexto de gran demanda, digamos, laboral dentro del mundo de la tecnología, ¿vale? Y con este gran creciente de la industria tecnológica, claro, hay que tener cuidado porque si no hay presencia, digamos, de mujeres, pues va a haber una baja proporción de mujeres que genere un fuerte sesgo en este campo de las tecnologías y en ese crecimiento productivo, ¿vale? ¿A qué puede deberse esto? Bueno, pues seguramente a los roles de género presentes en todas las etapas de socialización, ¿vale? Que tienen una cierta incidencia fuerte en el proceso de elección de un itinerario de educación y en la construcción conceptual de la disciplina, sino también, además, a la cultura patriarcal del sector académico y profesional de las matemáticas, como recogen esos estudios que están publicados, ¿vale? Además, varias investigaciones indican que los niños y niñas, desde los primeros años de escuela, tienen la idea de trabajos de mujeres y trabajos de hombres, ¿vale? Lo que puede influir en las elecciones posteriores. También se puede o avalan estudios que la falta de modelos femeninos y también el sexismo inciden en las decisiones que se toman en la etapa universitaria. Además, en el mercado de trabajo, las mujeres tienden a percibir menos ascensos, lo que contribuye a crear un ambiente negativo para ellas. Se encuentran además con la penalización por la maternidad y las responsabilidades en lo referente a los cuidados que pueden afectar a sus carreras. Pues las mujeres en estas circunstancias pueden sufrir un bajón en su confianza, ¿no? Por el tiempo que han estado de baja y en un ámbito de trabajo tan cambiante como es el mundo de la tecnología y de la informática, bueno, pues posiblemente hacen esa bajón, ¿no? En la confianza al desarrollar su trabajo. También las mujeres acostumbran a subestimar mucho más sus propias habilidades matemáticas cuando son candidatas a un trabajo. Además, teniendo en cuenta los datos de informes tan conocidos e internacionales como el PISA o el informe de la OCDE, vale, la comparación por género parece que las chicas sienten más estrés cuando se enfrentan a las matemáticas, manifestando mucha más preocupación por la posibilidad de obtener bajas notas en estas materias. Por otro lado, resulta curioso que, aunque ellas obtengan mejores notas en matemáticas, sientan que no son buenas en esta materia y manifiestan que tienen que dedicarle mucho esfuerzo a esta asignatura para superarla. En definitiva, parece que el nivel de autoexigencia femenino es mucho más mayor, más alto, ¿no?, que el masculino. Entonces, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos mejorar el futuro del estudio de las matemáticas? Ese reto de futuro que nos presenta. Bueno, pues también en las publicaciones que ya hemos referenciado se nos presentan algunas recomendaciones que están muy relacionadas con las metodologías utilizadas en el aula y a veces también con los contenidos y que creo que pueden abarcar a cualquier etapa educativa, aunque están focalizadas para la mejora de la docencia universitaria, como es, por ejemplo, la gestión del aula, ¿vale? Dar la palabra de manera igualitaria a mujeres y a hombres, mostrar contribuciones de las mujeres a las matemáticas, visualizar un hecho puntual de alguna matemática, utilizar metodologías que no potencien la competitividad y el individualismo, sino aquellas que impulsen la colaboración, bueno, el afán de superación, el gusto por las matemáticas o el trabajo bien hecho. Es aconsejable la resolución de problemas, ¿vale? El lenguaje no sexista. Bueno, cuestiones que creo que no son nuevas y que muchas de nosotras estoy segura de que defendemos desde nuestras aulas y desde las diferentes actividades que se desarrollan en el ámbito de la federación. También se destaca la importancia de trabajar en valores, es decir, de implicar y promover valores de autonomía, de trabajo en equipo, de equidad, de justicia, ¿vale? De trabajar o transmitir empatía como docentes, es decir, que nos preocupemos de verdad por el alumnado, que los escuchemos, ¿vale? De acordarse de ciertos detalles y tener una actitud abierta hacia ellos y hacia sus inquietudes, ayudarlos. También cabe señalar que hay estudios que manifiestan que las mujeres se sienten más cómodas abordando problemas con un claro perfil de servicio social y con una utilidad directa para el colectivo. ¿Vale? Y también fomentar la intervención de las chicas en clase, incidiendo en que el error es también un elemento del proceso de aprendizaje. Para mí, lo más importante, ya que los estudios reconocen que las jóvenes se ven influenciadas por la manera de enseñar matemáticas y que este hecho no es igualmente reconocido por el colectivo de los hombres,
Por tanto, es primordial mejorar la importancia de mejorar la enseñanza y la formación de las matemáticas. Cuestión importante donde la Federación creo que aporta ya mucho, pero que debe seguir mejorando. Es una ardua tarea donde hay que empezar por las edades tempranas, es decir, desde la educación infantil, la educación primaria. Y para ello, la importancia de la mejora en la formación docente, pero no solo de estas etapas, sino también de la educación secundaria, ¿no? El papel que ofrece, por ejemplo, los másteres de educación secundaria, las facultades de educación, pero ¿y las facultades de matemáticas? Recordar que en uno de los primeros estudios que presentamos, una demanda de los egresados era la falta de contenido didáctico en estas titulaciones, para mejorar esa salida profesional de la docencia, que hoy por hoy sabemos que no es la principal salida, pero que sigue existiendo para estas personas tituladas. Pero aún así, no se han ofrecido mejoras en este sentido, por mucha renovación de planes de estudios que hubo. Entonces, habrá que analizar bien esta situación, sobre todo ante la futura próxima renovación del plan de estudios que se avecina, sobre todo en las facultades de educación. Además, aún así, ¿cómo puede pasar que aún hoy en día muchos niños y niñas de educación primaria se pasen fines de semana con problemas tipo de los que os presento aquí? Por ejemplo, una finca tiene una superficie de 2016 metros cuadrados. Los 16,63 avos de la finca están sembrados de trigo, los 35,48 avos de la finca están sembrados de cebada y el resto están sin sembrar. Calcula la fracción de superficie que está sembrada, la fracción de superficie que está sin sembrar, o los metros cuadrados que hay sembrados y los metros cuadrados que hay sin sembrar. Otro ejemplo, como el que os propongo aquí, en la estantería A hay 60 botellas de 3/4 de litro cada una y en la estantería B hay 120 botellas de 1/4 de litro cada una. Calcula los litros que contienen las botellas de cada estantería, el número de botellas de 1/5 de litro que se llenan con 75 litros. Y fijaos que además esta resolución que está hecha por una alumna de educación primaria y cómo lo corrige la profesora. Entonces, que hay que tener cuidado qué es lo que está pasando, porque supongo que a lo mejor muchos de vosotros lo conoceréis, pero es que ya va a hacer un siglo que existe este libro, porque es un libro del año de 1936, donde ya se recogían cuestiones y denominaba como problemas impropios. Y aquí tenéis un ejemplo. Los gastos diarios de un caballero son: para el almuerzo 1/8 de duro, para la comida 3/7 de ídem, para la cena 5/9 de ídem, para café 3/10 de ídem y 2/14 para otros gastillos. ¿Cuánto gasta diariamente? Nótese la irrealidad absoluta de esta manera de presentar los datos. Pues fijaos los años que han pasado, pero seguimos igual. Y otro ejemplo, cómo cuestiones o cómo puede pasar que a lo mejor se pueda presentar en un aula de tercer curso de la ESO que aprendan de forma memorística demostraciones que en cierto modo no aportan ningún tipo de conocimiento, como esta que tenéis aquí, la demostración de la fórmula para la ecuación de segundo grado. Teorema, tercero de curso de educación secundaria de la ecuación, sus soluciones vienen dadas por tal. Y ahí toda la demostración. Y que el alumnado se la aprenda porque se va a examinar de ella. Pues estas prácticas, ¿qué es lo único que hacen? Pues que el alumnado odie las matemáticas. Por tanto, qué importante es tener un buen referente docente. En nuestras manos está. Otra cuestión importante es que no podemos olvidarnos de fomentar iniciativas que favorezcan las vocaciones matemáticas entre las jóvenes, pero quizás pueda que haya que analizar desde una perspectiva de género, como hemos comentado ya, cómo las están diseñadas y cómo las planteamos. Se puede decir que hay una media de que la presencia de mujeres en olimpiadas matemáticas es menor al 10%, cuando hablamos de, por ejemplo, la categoría senior, ¿no? La de segundo de bachillerato. Aunque esta brecha creo que mejora en categorías inferiores, siempre aún así con esa presencia de esa brecha de género entre la presencia de niños y niñas. Luego también en programas tipo STANMAT, yo ofrezco simplemente datos que tengo acceso a ellos, como son los datos desde Galicia, pero que creo que es un reflejo a lo que puede suceder en el resto del ámbito español, es que, ¿qué pasa? Se presentan un 40% aproximadamente de niñas, pero solo se elige en torno a un 30%. Entonces, ¿tendrá algo que ver cómo se diseñan estas pruebas que en cierto modo promueven la competitividad o el diseño de los problemas? ¿Cumplimos con esas recomendaciones que hemos comentado anteriormente?
o las personas docentes animamos más a unos que a otras. Bueno, estos datos contrastan con los que manejamos a nivel gallego, por ejemplo, al realizar el rebumbio matemático. El rebumbio matemático, que es lo que corresponde a lo que conocemos como Olimpiada Levin. Vale, simplemente destacar que en Galicia hacemos lo que es la fase de zona y la final gallega, la desarrollamos siempre de forma colaborativa, en grupos de 3 estudiantes. Y hasta ahora, teniendo en cuenta los datos, por ejemplo, de los últimos 5 años, tenemos casi un 50% de participación, tanto en la fase de zona como en la fase gallega, donde además en algunos años hay una mayor presencia femenina. Bueno, aquí lo dejo. Espero que esta reflexión pueda ayudar y aportar soluciones y mejoras, aunque creo que la mayoría de nosotros y nosotras caminamos en este sentido, pero para reforzar que estamos en el buen camino y que la Federación siga apostando por una mejora de nuestra educación. Muchas gracias por oírme, y compartir este tiempo juntas.